Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia tercera del padre Valls. La conciencia. Primer punto: debilidad de caracteres en nuestra época. Si verlo todo negro y sin tener gusto en condenarlo todo, de lo cual Dios libre siempre a sus siervos, debe confesar todo hombre bien intencionado que en el carácter de la humanidad moderna se deja sentir en daño nuestro una especie de debilidad. No nos acordamos del antiguo adagio, entre comillas, cuente cada uno con lo suyo. Y si nos acordamos, al recordarlo, movemos la cabeza tristemente. ¿Qué cambio tan grande en la vida pública si llegase a dominar ese principio? Sería inútil en el mundo la muchedumbre de sabuesos de policía y de guardas de seguridad. ¿Y qué sería de los cronistas de la prensa? ¿Dónde encontrarían público para vivir a expensas de su credulidad y de su inexperiencia en la formación de los juicios que como tan fácilmente lo hacen hoy? Apenas nos reconoceríamos en nuestra ciudad natal, y si de repente nos encontráramos en medio de gentes que tuvieran su peculiar e independiente modo de pensar y de hablar. Todo parece que da vueltas en nuestra cabeza, cuando por casualidad leemos en algún viejo cronicón la vida y la manera de ser de nuestros antepasados de la Edad Media. Difícilmente comprenderemos cómo pudieron las gentes de aquellos tiempos tener relaciones entre sí y formar una sociedad. Todo nos parece extraño, no sabemos qué pensar de la pobreza de los espíritus y de las cosas de aquel entonces. No podemos concebir un hombre y menos una sociedad sino a la usanza de hoy. Cada uno vive no solo para todos, como en la Edad Media, sino que cada uno vive de todos, como en la antigüedad pagana. El Estado debe ocuparse en todo aquello de que necesitamos, ya en los artículos de primera necesidad, ya en los artículos de lujo, nos dice el padre Valls. Él debe tomar medidas contra la trichina, contra la filoxera y contra la viruela. Él debe preocuparse con sanear la atmósfera, dar la hora precisa y cuidar que la altura de la que sea la misma en todas las orquestas. ¿Te ha olvidado mi vecino devolverme una cuchara que me pidió prestada? ¿Tengo valor para no recibirla sino de manos de los galardonados representantes de su majestad, el príncipe reinante, y precediendo un juicio ante el Tribunal de Justicia? Precaución necesaria para no verme complicado en un proceso e incurrir en la pena de haber recuperado lo mío sin la autorización necesaria. Si hago un pago, si envío una carta, aun cuando uso de lo mío, estoy temiendo constantemente que puedo haber violado alguna ley, cargando sobre mis espaldas negociaciones enojosas. De ahí esa falta de independencia en los actos públicos, esos miramientos sin fin, esa enfermedad de querer regularlo todo por los representantes del poder. Y ojalá que esta dependencia existiera solamente en la vida pública, pero podría decirse que es mayor todavía en la vida interior.
¿Quién se atreve a revelar sus convicciones antes de conocer cómo piensan los que le rodean? Y si va a veces tan lejos, ¿qué sucede? Que no hay otra manera de ver las cosas que como las ven los que nos acompañan. Somos negro subido con los negros y escarlata con los colorados. Nos entregamos maniatados al primero que se nos ofrece y ya sea un campeón de la verdad, ya uno de sus contradictores. No osamos oponernos ni pensar sino lo que él piensa. En fin, no tenemos opinión personal. A fuerza de no hacer uso de nuestras convicciones, las dejamos enmohecer y hasta consentimos en que las consuma la herrumbe. Entonces se produce en nosotros una especie de vacío. Sentimos un malestar interior que tratamos de calmar con este fingido consuelo. ¿Para qué las opiniones personales? ¿No tenemos la opinión pública para reemplazarlas? ¿No se encorvan todos ante ella, aún los que son dueños del poder? ¿Para qué ser más prudentes y más independientes que los demás? Hagamos como ellos y por todas partes tendremos paz y amistad. Pasamos por el mundo en las mejores condiciones y no importa a dónde vamos, encontrando por todas partes consideraciones, alabanzas y honores. Si por el contrario despreciamos y pisoteamos todo esto, quedamos solos, no iremos a ninguna parte, nadie hablará de nosotros. Y si en nosotros se ocupan, será para tratarnos como a gente que no conocen ni el mundo ni la época. Y no queremos que tales cosas se digan de nosotros, pues ya hay que vivir en el mundo y por lo tanto es necesario también acomodarse al mundo. Punto 2. Desprecio que la ciencia moderna hace de la conciencia. Con semejante falta de principios, es natural, y no hay necesidad de dar ninguna explicación, que haya en la actualidad tan pocos caracteres elevados. Está hablando 1880. De ahí la necesidad tan imperiosa de preguntarnos de dónde viene esa deplorable debilidad y qué remedio puede aplicársele. No es difícil la respuesta. El que vive sin principios fijos, que obra hoy por lo que ha presenciado en la mañana y que obrará mañana en conformidad con lo que mañana se le enseñe, ni es ni será jamás hombre de carácter. Tiene carácter solo aquel que tiene principios personales, que habla y obra constantemente según esos principios, siempre que en su interior lo juzga bueno y oportuno, según los casos, y esto cualesquiera que sean las consecuencias, ya le resultan de alabanza y utilidad, perjuicio o vituperio. El hombre de conciencia es siempre hombre de carácter. Donde hay conciencia hay independencia, mientras que el que semeja a la caña es tan débil y tan flexible que se encorva al soplo de un viento cualquiera, no puede decirse que tiene ni recta ni sólida conciencia. Cuando ya no se atiende a la formación de la conciencia, se ha renunciado en absoluto a tener carácter. Cuando nos fijamos en lo que llamamos debilidad de carácter como signo especial de nuestra época, que tanta ocasión nos da para reflexionar, nos encontramos con que esa falta de carácter puede tener otro nombre, que bien pudiéramos llamar desprecio de la conciencia. Y no podemos por lo mismo dejar de acusar como culpables a aquellos en cuyas manos está la formación de lo que se llama espíritu de la época u opinión pública. No hay en la filosofía moderna ni en las otras ramas de la civilización que toman su materia de la filosofía enseñanza que sea más despreciada o desfigurada por la pedagogía
que la que podría llamarse enseñanza de la conciencia, a pesar de ser la más importante y de ser tan considerable su influencia. Nos han dejado prueba los antiguos de que en esto tenían ellos evidentes vacíos. Eran dignos de excusa, pues no teniendo la revelación, no podían explorar con seguridad ese dominio del corazón humano, que es el más difícil y el más escondido que existe. Por eso es digna de doble vituperio la filosofía moderna. Primero, por querer prescindir de una luz más clara que la suya, y en asunto tan difícil y expuesto a tantos errores, como consecuencia de las malas pasiones del corazón. Y segundo, por obstinarse en penetrar en esos secretos con los ojos turbios. Ha pasado superficialmente por una doctrina importantísima y muy fecunda en resultados, y de ahí la ineptitud que tiene para conocerla. La enseñanza de la conciencia, decimos, es uno de los elementos más débiles de la nueva filosofía. Es ya soberanamente extraño que no admita una conciencia antecedente, y si solo una conciencia subsecuente. Y es aún de peor augurio que no considere a esta última sino como juez que condena y castiga. Ni aun Calibaus, que siempre reconoció la voz legisladora de la conciencia, la hizo nacer de otra parte que de la oposición entre el bien y el mal, de la oposición que hace el hombre a su destino. Podemos inferir de ahí que jamás en su vida han ejecutado algo bueno esos filósofos, confundiendo como confunden la conciencia con los remordimientos de la misma, y no habiendo conocido nunca el testimonio remunerador y consolador de la conciencia. Lejos de nosotros semejante pensamiento. Sin embargo, ese hecho sorprendente nos da derecho para ponernos en guardia ante las temerarias pretensiones de la moderna filosofía. Y a pesar de la inexperiencia de que tantas pruebas da en lo referente a la vida interior, siempre cree que no ha hecho bastante para rebajar la moral cristiana. Y valiera más guardar silencio, ya que, con Spinoza, no ha sabido decir sino, comillas, ¿son opuestos a la alegría los remordimientos de la conciencia, o son una tristeza a que va unida la idea de lo pasado y que sucedió contra toda intención? Spinoza, Ética, punto 3, proposición 18. Con razón ha dicho Schlewling, comillas, que es imposible hablar de la conciencia de una manera más deslucida, más insignificante, más oscura y más incomprensible. Y es admirable Bruno Fischer en las pocas líneas con que rebate esta acusación de Spinoza. 2 puntos. Comillas. Esperar del espinozismo, dice, una moral que pueda servir de norma de conducta, valdría tanto como esperar que la encina produzca calabazas. No es un moralista Spinoza, ni puede serlo, atendida a la naturaleza de las cosas. El espinozismo no es sistema de moral. Cierra comillas. ¿Por qué escriben estos caballeros sobre materias que no saben tratar?, se pregunta el padre Weiss. ¿Por qué tienen la arrogante pretensión de rebajar la moral cristiana y oponerle su propia moral para desterrar a la primera del corazón humano? Si fueran tan modestos como capaces los herederos de Spinoza, sin envidia dejaríamos a su moral en posesión de sus bellotas. Si con ella se contentan, no les exigiremos calabazas, no sentimos inclinación alguna a fruta semejante. Quiera esa doctrina dejar la aceituna al olivo, a la higuera su fruto sabroso, a la viña sus magníficos racimos, y no nos dé a nosotros, que estamos acostumbrados a alimentarlos en el huerto del Señor del cielo, con frutos humanos y deliciosos, el poco grato alimento de bellotas.
Por lo demás, diremos que es todavía peor que la de nuestros filósofos la doctrina de la conciencia contenida en los manuales del protestantismo moderno. En caso de versos obligados a escoger, preferiríamos las bellotas de la filosofía a los detritos de la nueva teología protestante. El más célebre moralista del protestantismo actual, Ricardo Rote, está muy lejos de ver en la conciencia un don de Dios o un privilegio de la naturaleza humana. Según él, es más bien consecuencia de la caída del hombre y oscurecimiento de su luz interior en que cayó por el pecado. Francamente, no debemos maravillarnos si no se da ninguna importancia a la conciencia, ni en la educación, ni en la vida moral, y ni siquiera se habla de ella. ¿Qué será la una y de la otra? Nos lo irán diciendo los hechos. Punto 3. ¿Qué es la conciencia? Si queremos darnos cuenta del perjuicio que causan al hombre los que oscurecen y perturban su conciencia, no hay más que examinar los motivos que tuvo el Señor para dárnosla, y lo veremos inmediatamente. No es la conciencia la parte más secundaria de la imagen divina. Difícil sería sin ella formar en nosotros esa imagen. Ella nos revela cuánta sabiduría hay en Dios como educador del género humano. Por ella y solo por ella nos ponemos en estado de vivir vida moral independiente y por ella nos sentimos capaces de aproximarnos a la perfección moral a que hemos sido destinados. ¿No se ha contentado Dios con depositar en nuestra razón las ideas generales del bien y del mal? Encontramos en ella, además, toda una serie de principios que regulan nuestra vida moral y que aparecen ante nosotros como leyes que se conocen por sí mismas, leyes inviolables. Nadie nos lo ha promulgado, nos hemos encontrado con ellos al despertar de nuestra inteligencia. Jamás hemos pensado en ponerlos en duda o en exigir la más mínima prueba. Resuenan en nosotros de un modo tan conforme a la naturaleza y a la razón que los aceptamos como los primeros axiomas de la geometría. Aplicamos a ellos o hacemos derivarse de ellos todas nuestras doctrinas morales. Tales son, por ejemplo, estos principios. Debemos adorar a Dios con culto externo, amar a nuestros padres, ser agradecidos a nuestros bienhechores, dejar y dar a cada uno lo suyo, reconocer a otra autoridad sobre la nuestra, no hacer mal a nadie, etcétera, etcétera. Si hubiera dado Dios a alguno de nuestros modernos pedagogos, o a uno de nosotros en particular, el encargo de organizar el alma humana, ciertamente que nos hubiéramos contentado con esto, creyendo al hombre superabundantemente dotado para el cumplimiento de sus deberes. Pero la sabiduría de Dios sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta. Con estos principios generales no somos suficientemente ricos porque, considerados en sí mismos y como los hallamos en nosotros, son demasiado indeterminados y demasiado generales para servirnos de ellos como de regla de conducta inmediata. Además, nada dicen respecto a la forma de cumplirlos. Y es tan múltiple esta forma cuando se trata de ordenaciones de tal o cual ley en general. Así, todos los hombres conocen y practican el precepto natural de amar a sus padres. Creemos cumplir nosotros cuando con nuestros asiduos cuidados prolongamos su vida cuando podemos. No hacían lo mismo los jórulos. Entre ellos se consideraba como menoscabo de la dignidad humana el momento en que ya no se podía blandir la espada mortífera y creían entonces que de ninguna manera podían honrar mejor a sus queridos y débiles padres que inmolándolos o quemándolos en la pira.
Los isedones, respondiendo en esto a sus instintos de caníbales, creían que el mayor honor que podían hacer a sus amados padres era darles por sepultura, no la tierra, sino sus propios estómagos. Se ve por esto que están los principios generales muy lejos de servir de regla de conducta, si al mismo tiempo no se conoce la manera de cumplir las ordenaciones que imponen. Desgraciadamente, como lo demuestra la experiencia de todos los días, es tan superficial y tan olvidadizo el hombre que le impresionan muy poco estos principios generales cuando se trata de ponerlos en práctica. Mientras no se deja sentir su necesidad, tiene siempre abundante provisión de reglas de conducta. Se presenta la ocasión de aplicarlos, se olvida en el momento preciso. De ahí el proverbio malicioso: nadie es tan prudente como el que no tiene necesidad de hacer uso de la prudencia. Para él, la única dificultad está en tener conciencia clara de lo que le es útil y necesario en el preciso momento en que debe tener conciencia de ello. Cuando no son necesarias largas disertaciones para demostrar que con los principios generales no puede adquirir esa perspicacia. Fáltale a su lado un guía que le señale con el dedo en el momento decisivo la recta línea de conducta que debe seguir y el deber con que debe cumplir en las circunstancias prescritas. Le sucede muchas veces que no presta suficiente atención a pesar de ese mentor que tiene a su lado, o más bien que lleva consigo gracias a la liberalidad de Dios. Ese mentor es lo que se llama conciencia. Todos pueden conocerla por experiencia 1000 veces repetida. Difícilmente podemos figurarnos a alguien tan olvidadizo que pueda pasar toda su vida sin llamarle la atención los acontecimientos que se producen en su interior, o que, con culpable indiferencia, no se da cuenta de lo que en su interior realiza la conciencia. Ha depositado Dios en nuestra razón una inclinación que le es peculiar, una facultad particular que nos indica nuestros deberes siempre que debemos hacer o evitar algo. Si el hombre olvida en sus distracciones que está divagando por el mundo exterior, jamás se sentirá en la alternativa de tomar una decisión sin que una potencia invisible, es verdad, pero que no puede desconocer, le lleve como por la mano para despertar su atención y señalarle con el dedo lo que está haciendo. Oye entonces una voz interior que le dice: esta es la manera de obrar, esta orden está en su lugar, así es, no puede ser de otro modo, pon de este modo en práctica ese mandamiento. Por eso, para indicar la conciencia, emplea el pueblo una expresión que no ha podido elegirse mejor, la llama la voz de Dios. Esta palabra expresa exactamente lo que es ciertamente la voz de Dios, que para dejarse oír se sirve de nuestra razón. Es la indicación con que nos obliga Dios a atender a nuestro deber, y no por una revelación de lo alto, no por una comunicación extraordinaria, ni por un oráculo que nos llega del exterior, sino de una manera normal y regular. Podemos conocerla fácilmente por la observación y la práctica. Nos viene interiormente por el canal de nuestra propia razón. Además, tiene la conciencia una organización tal que revela tan admirable sabiduría que ella sola es suficiente para darnos a conocer a Dios y su bondad infinita. Si seguimos sus inspiraciones, obedecemos a Dios. No nos sentimos violentados por una autoridad extraña, ni nos creemos en la necesidad de examinar largamente si es verdadero y digno de ser ejecutado aquello a que nos reconocemos obligados por el mandamiento de Dios. Hallamos en nosotros mismos el testimonio que programa la existencia real de esa voz de Dios y la obligación que de seguir sus órdenes y sus exhortaciones nos impone.
De este modo, obedecemos a la vez la voz de Dios y a nuestras propias convicciones. De este modo, con un solo y mismo acto, nos rendimos dóciles ante Dios y somos fieles a nuestra razón y a nuestra naturaleza. La antigua escuela llama a los principios que enumeramos, los llama sindéresis, que es la manera de obrar. Esta orden está en su lugar, así es, no puede ser de otro modo, pon de este modo en práctica ese mandamiento. La antigua escuela llama a estos principios sindéresis. Santo Tomás 1, cuestión 79. La sindéresis también es llamada la conciencia del hábito. Cuarto punto, conciencia y ley, heteronomía y autonomía. Al darnos Dios la conciencia, nos ha dado la posibilidad de cumplir una condición de la vida moral, sobre la cual se utilizan hace mucho tiempo la humanidad con su estrechez de mira y la sabiduría humana con la debilidad que la caracteriza. Después de Kant, se atormenta la filosofía buscando un camino que conduzca al hombre a la certidumbre y al bien sin comprometer en nada sus derechos. Por lo que a ella toca, y en esto está siempre a priori fijo el espíritu humano, no puede admitir una moral religiosa y un cumplimiento del deber con miras más elevadas que las simples miras humanas. A ningún precio quiere este semidios, que fabricaría con tanto gusto el espíritu humano, vivir según preceptos extraños, aunque vengan de Dios esos preceptos. Necesita una moral independiente, una moral propia, forjada por él mismo. Por eso dijo Kant, abro comillas, la primera condición de toda moralidad es que la ley sea propia nuestra, que seamos nosotros mismos nuestros legisladores. En otros términos, que seamos autónomos. En cuanto a la heteronomía que predica el cristianismo, jamás hará ella posible la verdadera moralidad. Puede obligar a la obediencia una ley extraña impuesta por una fuerza exterior, pero esta ley no puede hacer moral. No hay más que una que puede llegar a este fin, la ley que se da uno a sí mismo. Cierro comillas. Más lejos va todavía Fichte, pretendiendo, comillas, que el que obra sometido a una autoridad es un ser que sin razón cumple una ley que viene solamente del exterior, aun cuando se presente como venida de Dios. Es necesario que de antemano reciba la validez de nuestra conciencia. Es el único motivo que puede obligarnos a su observancia. Lo que no ha sido legalizado por la conciencia está por lo mismo lleno de iniquidad. Cierro comillas. ¿No es curioso ver cómo se atormenta al hombre para llegar a la idolatría de sí mismo? Quedaría resuelta toda la dificultad si se hubieran formado estos filósofos idea justa de la conciencia, cuyo nombre tienen constantemente en los labios ignorando el significado. De ahí viene el que se martiricen esos genios para defenderse de la inculpación de no tener conciencia cuando obran con honradez. Los confunde cualquier niño instruido que sabe bien el catecismo cristiano. ¿Será inmoral y sin conciencia el niño que obedece y cumple las órdenes de sus padres? Y a su vez, ¿quieren los padres una educación sin moralidad cuando mandan a sus hijos? ¿Pueden mandar solo lo que quieren hacer los hijos? O bien, ¿no hay moralidad sino cuando la hacen los hijos? Cuando hacen los hijos lo que les mandan sus padres y lo hacen no porque lo mandan los padres, sino porque quieren hacer lo que les agrada y les agrada hacer lo que quieren los padres. Nosotros consideraríamos más bien como opuesta a la moral
la conducta del niño que hace lo que quieren sus padres y lo hace no porque es la voluntad de ellos, sino porque a él le agrada. Están generalmente convencidos los hombres de que esto se llama hacer el bien, pero no hacerlo bien. A nuestro modo de ver, el Salvador Divino confirma del modo más absoluto este juicio de la humanidad. ¿Obrará así el niño que haya recibido una regular educación? No. Sin la filosofía y solo con los preceptos cristianos, entre paréntesis, que gracias a Dios ningún poder ha podido arrancar de la vida, ha encontrado el camino que lleva a la moralidad, camino que pretende la filosofía que no puede encontrarse. ¿Sabe el niño armonizar a la perfección las dos cosas que según Kant no pueden armonizarse? Con toda su voluntad abraza la ley que le han dado sus padres. El mandamiento exterior que se le ha impuesto hace su propia ley, sometiendo a ella por la obediencia su corazón. Está resuelta la dificultad. Con un solo acto obedece y hace propia la moralidad. Practica a la vez la moral y la sumisión a la ley. Y solo por el hecho de convertirse en ley, la obligación de la conciencia. Ha cumplido el mandato exterior no por violencia, sino porque interiormente se lo dicta la conciencia. Tal es el sentido de la palabra del apóstol. Comillas, la ley no fue puesta para el justo. Cierro comillas. Lo que no significa en manera alguna que no tiene para él valor la ley, por no estar sometido a ella. Jamás permitiría el justo que se le injuriase de ese modo. Pero tampoco toleraría que se la hiciera considerar como un pretexto puramente exterior, como carga molesta y que contra su voluntad lleva sobre sus espaldas. Santo Tomás y San Antonino nos dicen lo siguiente. Abro comillas. La ley de su Dios está en su corazón. Y no solo la de Dios, sino toda la ley humana que está conforme con la voluntad de Dios, autorizada por Él mismo y que emana de un poder legítimo que está en lugar de Dios. Con mayor motivo, la ley natural que, como ya hemos dicho, no nos ha sido impuesta por ninguna autoridad extraña, sino que ha sido colocada por Dios en nuestra naturaleza, proclamada por nuestra razón, exigida por las necesidades de nuestro ser, como algo que nos es propio y que forma parte de nuestra naturaleza. Santo Tomás 1.2, cuestión 93. Todo espíritu noble y libre echa lejos de sí el pensamiento de considerar la ley como carga extraña. Pueden hacerlo así los esclavos que llevan a su pesar la ley como cadena y como yugo, y que esperan suspirando el momento en que puedan desembarazarse de ella. Los que son libres la llevan, por el contrario, con orgullo, como cadena de honor, y se glorían de ese lazo que los une tan íntimamente con Dios, la más alta sabiduría y la más alta justicia que existe. Mas no quiere decir que cumplen la ley únicamente porque se la han dado a sí mismos, como autónomos, o porque les gusta cumplirla. El racionalismo de Kant solo conocía dos clases de hombres, los esclavos y los fariseos de la ley. Le era desconocida la gran categoría de los hombres libres, porque le era extraña la noción de la conciencia. La conciencia, termina el padre Weiss, este excelente punto, la conciencia hace libre al hombre, pero libre con la obediencia. Repetimos, la conciencia hace libre al hombre, pero libre con la obediencia.
Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.